Hoy día vamos a seguir hablando de la serie de Primera de Corintios. Vamos a enfocarnos en el capítulo 4. El domingo anterior ya se leyeron los primeros 5 versículos, pero quisiera leerlo yo el capítulo desde el capítulo 4, versículo 1 en adelante, como para poder entender un poco el razonamiento del apóstol, y de alguna manera también introducirnos, porque el versículo 6 como que parte y entra muy rápidamente a un tema de una serie de ironías del apóstol Pablo, pero es necesario volver a recuperar la información anterior. Así que vamos a leer del capítulo 4, versículo 1 en adelante, para poder entender un poquito más este conjunto completo y desarrollarlo en esta mañana. Voy a leer en la versión Dios habla hoy, ¿ya? Esa es la versión que voy a ocupar el día de hoy. Dice así la palabra del Señor, capítulo 4, versículo 1. Ustedes deben considerarnos simplemente como ayudantes de Cristo, encargados de enseñar los designios secretos de Dios. Ahora bien, el que recibe un encargo debe mostrar que es digno de confianza. En cuanto a mí respecta, muy poco me preocupa ser juzgado por ustedes o por algún tribunal humano. Ni siquiera yo mismo me juzgo. Sin embargo, el que mi conciencia no me acuse de nada, no significa que yo por esto sea inocente, pues el que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguen ustedes nada antes de tiempo, esperen a que el Señor venga y saque a luz lo que ahora está en la oscuridad y dé a conocer las intenciones del corazón. Entonces Dios dará a cada uno la alabanza que merezca. Hermanos, dice el apóstol, les hablo de estas cosas por su propio bien y poniendo como ejemplo a Apolo y a mí mismo. Lo digo para que por nuestro ejemplo aprendan ustedes a no ir más allá de lo que está escrito y para que nadie se hinche de orgullo, favoreciendo a uno en perjuicio de otro. Pues, ¿quién te dará privilegios sobre los demás? ¿Y quién tienes que Dios no te haya dado? ¿O qué tienes que Dios no te haya dado? Y si Él te lo ha dado, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? Al parecer, ustedes ya son ricos y tienen en todo lo que pueden desear y se sienten como reyes que nada necesitan de nosotros. Ojalá fueran reyes de verdad para que nosotros tuviéramos parte en su reino. Ironía del apóstol Pablo. Pues me parece que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha puesto en el último lugar, como si fuéramos condenados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Nosotros, por causa de Cristo, pasamos por tontos, mientras que ustedes, gracias a Cristo, pasan por inteligentes. Nosotros somos débiles, mientras que ustedes son fuertes. A nosotros se nos desprecia y a ustedes se les respeta. Hasta hoy mismo no hemos dejado de sufrir hambre, sed y falta de ropa. La gente nos maltrata, no tenemos hogar propio y no nos cansamos trabajando con nuestras propias manos. A las maldiciones respondemos con bendiciones. Somos perseguidos
y lo soportamos. Nos injurian y contestamos con bondad. Nos tratan como basura del mundo, como a desperdicio de la humanidad. Y así hasta el día de hoy. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para darles un consejo, como a mis propios hijos, pues los amo. Pues aunque ustedes, como cristianos, tengan 10.000 instructores, padres no tienen muchos. Padre de ustedes soy yo, pues les anuncié el Evangelio por el cual quedaron incorporados a Cristo. Así pues, les ruego que sigan mi ejemplo. Después vamos a ver qué ejemplo quiere que siga el apóstol. Por esto les envía a Timoteo, mi querido y fiel hijo del Señor. Él los hará recordar mi conducta como creyente en Cristo Jesús, conforme a lo que enseño en todas las iglesias por donde paso. Algunos de ustedes ya se sienten muy confiados, pensando que no iré a verlos, pero si el Señor quiere, espero visitarlos pronto. Entonces veré lo que son capaces de hacer esos que se hinchan de orgullo, y no solamente lo que son capaces de decir. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Esa es la palabra del Señor para el día de hoy. Me atreví a leer el capítulo completo para poder tener una referencia de todo lo que el apóstol Pablo va a mencionar y ha ido mencionando permanentemente en estos 3 capítulos. Vale la pena decir, hermanos queridos, que la iglesia de Corintios necesita ser corregida. Eso es lo primero. Hay algunas enfermedades eclesiásticas que están presentes en la iglesia de Corintios. Ya las voy a mencionar. Para corregir esas enfermedades eclesiásticas que están al interior de la iglesia, que son fruto de una conducta del creyente dentro de la iglesia, una conducta del creyente hacia ciertos líderes, una conducta del creyente hacia el apóstol, también el apóstol Pablo. Por lo tanto, el apóstol Pablo, frente a esa conducta, lo que va a hacer es corregir. Y cuando corrige, tiene que usar una serie de metáforas para que la iglesia pueda entender. Si yo les preguntara hoy día, ¿se acuerdan de las metáforas? Ustedes seguramente recordarán algunas. Una de esas metáforas tiene que ver cómo Pablo va conectando la metáfora con lo que es la iglesia. Esa iglesia es una iglesia que está faccionada. Esa es una enfermedad eclesiástica. Es una iglesia inmadura. Es una enfermedad eclesiástica. La inmadurez también se traduce como carnalidad. Es una iglesia carnal. Es una iglesia que sigue el discurso humano o que sigue a hombres que tienen un discurso humano. Es una iglesia donde existen envidias y discordias y se van sumando una serie de enfermedades eclesiásticas. Por lo tanto, el apóstol tiene la necesidad de demostrar a esta iglesia que no se trata de seguir a personas, líderes, sino se trata de entender la importancia que tiene Dios en medio de la iglesia. Quien gobierna a la iglesia aún en medio de estas enfermedades eclesiásticas es Dios, es Cristo en medio de la iglesia. Más allá de aquellas cosas que uno puede percibir que son negativas. Por lo tanto, el apóstol Pablo va a usar la metáfora de la plantación de Dios, ¿se acuerdan? Cuando él dice, yo sembré, Apolo regó y Dios da el crecimiento, la primera metáfora que él usa es la iglesia como plantación de Dios, que finalmente está muy relacionada con el capítulo 4, versículo 1, porque lo que va a demostrar Pablo ahí es justamente que es simplemente en esta cadena o en este proceso de Dios, él como Apolo son simplemente servidores, cumpliendo un rol fundamental en el proceso de comunicar el Evangelio.
La segunda metáfora, que ya la recordamos, tiene que ver con el edificio de Dios. Que el edificio de Dios tiene un fundamento del cual no se puede cambiar. Ese fundamento no se puede cambiar y el apóstol va a decir, ese fundamento es Cristo. Ahora, ¿cómo construyan sobre ese fundamento cada uno de ustedes? Tengan cuidado. ¿Cómo construyen? Porque pueden elegir mal los materiales. Pueden elegir madera, heno o paja, que va a perecer. Pero hay materiales que pueden ser sometidos al fuego, como el oro, la plata, y no van a perecer. Todo lo contrario, se purifican más y se sostienen más. Entonces la metáfora que va a usar es el tema del edificio de Dios. El edificio de Dios, va a decir Pablo, es donde habita el Espíritu de Dios. Por lo tanto, el Espíritu de Dios y el que atenta contra ese Espíritu de Dios es aquel que está dispuesto a dividir y a hacer mal a la iglesia. Y eso es muy interesante, porque lo que va a producir en el interior de la iglesia es todo lo contrario a la unidad, ¿cierto? A los frutos que tiene que ver con el gobierno de Cristo en medio de la iglesia. Por lo tanto, la corrección de Pablo, hermanos y amados, incorpora esta metáfora, ¿cierto?, para que los hermanos de la iglesia de Corintio puedan entender la profundidad de lo que significa ser iglesia, pero a la vez también lo que significa tener en cuenta un mensaje que ellos desprecian. Por eso vuelvo hacia atrás un poquito, porque el sermón que hoy día quiero compartir con ustedes tiene que ver con la cruz de Cristo y su impacto nivelador. La cruz de Cristo y su impacto nivelador. Porque cuando Pablo comienza a corregir a la iglesia en estas enfermedades eclesiásticas que no son para aplaudirla, divisiones, contiendas, una iglesia faccionada, una iglesia carnal, inmadura, tan inmadura que Pablo va a decir, no puedo hablarles como personas adultas que pueden sostener la comida que les quiero entregar, sino tengo que hablarles como niños, porque no tienen la capacidad todavía de recibir alimento sólido. Pero el argumento, y esto a mí me parece interesante para mí engancharlo aquí, el argumento donde se va a sostener el apóstol Pablo, fíjense que no es ni en la oratoria que tiene y las capacidades que tiene, Pablo tiene mucha capacidad, ni va a sostener su argumento ni en su apostolado, ese apostolado que el Señor le ha dado, ni tampoco en la sabiduría que tiene Pablo. Pablo tiene una sabiduría interesante que la ha desarrollado a través de su vida, como dicen algunos pasados, de fariseo. Yo soy uno de los mejores fariseos. Por lo tanto, Pablo es una persona instruida. Pero fíjense que Pablo inicia su corrección con esta metáfora basada en el versículo del capítulo 1, versículo 17, que dice, pues Cristo no me mandó a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no lo hice con alardes de sabiduría retórica para no quitarle valor a la muerte de Cristo en la cruz. Y Pablo va a sostener todo su argumento y toda su corrección en este punto que es la cruz de Cristo, por la cual ninguno de nosotros queremos pasar. Ya lo hemos dicho los domingos anteriores y es muy interesante, no hemos saltado la cruz de Cristo, de hecho le hemos cambiado la letra, hablábamos el jueves, le hemos cambiado la letra a algunos coros y hemos pasado de la muerte y de la cruz de Cristo a la resurrección, como que nos gusta ir a la victoria inmediatamente. Para aquellos que han estudiado Marcos, y no quiero hacer publicidad al libro de Marcos, solamente recordar, pero para aquellos que han estudiado el libro de Marcos, cuando Jesús anuncia su muerte, Jesús le anuncia su muerte para conducirlos a la cruz, pero los discípulos no quieren llegar a la cruz. Pareciera que la cruz de Cristo siempre es un nivelador permanente del ser humano y del cristiano. No quiero quitarle valor a este valor que tiene la cruz de Cristo. Interesante eso. Capítulo 1, versículo 18 dice que el mensaje de la muerte de Cristo pareciera ser una tontería para los que van a la perdición. Pero este mensaje para Pablo es poder de Dios para los que se van a salvar.
O sea, la cruz de Cristo viene a ser un elemento nivelador para la iglesia en un momento de crisis, en un momento de enfermedades eclesiásticas. Entonces, hablar del mensaje de la cruz es hablar del poder de Dios. El problema de la iglesia de Corintio es que no son capaces de ver a esta acción maravillosa de Dios que se humilló. Uno tendría que recorrer, como lo hizo Carlos el domingo anterior, nuestro hermano Carlos, que recordó un pasaje de la carta a los Efesios, a Filipenses, perdón, cuando dice, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y después tomó forma de hombre y forma de siervo, hasta llegar ¿a qué? Hasta la muerte de cruz. El apóstol Pablo no quiere eliminar el mensaje de la cruz. Por lo tanto, para Pablo, de alguna manera, este mensaje de la cruz no está ajeno en el capítulo 4. Y fíjense ustedes que Pablo pareciera querer colocarle, ¿cómo se dice? ¿Cómo es el dicho? Cuando uno es colocarle un pelo más a la sopa, ¿cierto? Es colocarle el pelo a la sopa, como para poner ají en la herida, por decirlo de alguna manera. Al punto que en el capítulo 2, para hacerles notar esto, él les trata de inmaduros y poco espirituales, de carnales, de débiles. Le dice el versículo 2, les di una enseñanza sencilla. Igual que a un niño de pecho se le da leche en vez de alimento sólido, porque todavía no podrían digerir la comida fuerte. Y ni siquiera pueden digerirla ahora, porque todavía son débiles. Versículo 3 del capítulo 2. Mientras haya entre ustedes, ¿qué? Enfermedades, envidias y con discordias, es que todavía son débiles y actúan con criterios puramente humanos. Eso es muy interesante al recordarlo como una introducción de este pasaje. Las enfermedades eclesiásticas traen como consecuencia que hay algo muy, muy, muy interesante y poderoso del mensaje de Pablo. Pablo siempre se coloca en la línea de la humildad. Corrige con autoridad, no con autoritarismo. Corrige con autoridad, pero siempre bajo la línea de la humildad. ¿Quién nivela Pablo? Yo me hice esa pregunta al momento de estudiar. ¿Quién nivela la vida de Pablo en su autoridad y apostolado? La cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Y eso es muy interesante. La cruz de Cristo. Pablo, de una u otra manera, se siente que tiene que corregir a esta iglesia, pero en medio de la corrección la iglesia reacciona. Uno cuando lee el texto uno se da cuenta que Pablo va mostrando que la iglesia reacciona. ¿Y cómo reacciona la iglesia? Reacciona porque Pablo se está presentando como aquel colaborador, ¿cierto? Administrador de los misterios de Dios. Y la iglesia reacciona juzgando su apostolado. Ellos han comenzado a juzgar a Pablo por estas cosas. Están intranquilos, están molestos. Están molestos porque Pablo los trata como niños. Porque Pablo les tiene que corregir estas cosas que son dañinas para la iglesia y que traen prejuicios para la iglesia. Y además, Pablo ahora se siente juzgado. Se siente juzgado de la manera en que él entiende la espiritualidad, pero también se siente juzgado porque el centro de su mensaje es lo que no quieren escuchar los que buscan la sabiduría humana. Quieren escuchar sabiduría humana y Pablo le habla de la cruz de Cristo. Es que en la cruz de Cristo pareciera que se derrumba todo argumento humano. Si es una locura, ¿cómo el Dios va a morir en la cruz? Todos sabemos que resucitó y gloria a Dios por eso. Pero primero pasa por la cruz y es fundamental entender este tema de la cruz. Y para Pablo no es menor. El capítulo 4 así lo introduce y Pablo, muy interesante, ya usó dos metáforas, el plantío de Dios, usó la metáfora del edificio y ahora usa la metáfora de la casa. Porque aunque no aparezca la metáfora de la casa implícitamente aquí en el texto, va a usar la figura del mayordomo, que es un administrador de los bienes de su amo.
Y él dice, nosotros somos servidores, tan simples servidores, colaboradores, ayudantes. La palabra griega que se usa ahí es hiperetes, ¿ya? Que algunos la pronuncian como juperetes, que es un esclavo que administra los bienes de su amo. Entonces, ese esclavo tiene que ser considerado simplemente un colaborador. Y dije, fíjense la lógica, ellos se están juzgando, ellos se están cuestionando al apóstol, y Pablo los vuelve como un cable a tierra nuevamente a decir, pero si todos somos colaboradores, Apolo es colaborador, ¿por qué no siguen a él? ¿Ah? ¿Por qué me siguen a mí? Si Apolo es un colaborador y somos todos administradores de los misterios de Dios. La figura de la metáfora que tiene que ver con esta idea de ayudante o administrador de los bienes de un amo no es menor. Porque fíjense que a partir de ahí Pablo comienza a colocarlos en su lugar. Pablo va a insistir en esta idea de que Apolos y él son simplemente servidores, no son más que esos, pero servidores frente a un amo, ante un señor, y servidores ante un señor que es muy interesante, ante un señor que fue crucificado. Hermanos, aunque nos cueste aceptarlo, nosotros somos seguidores de un crucificado, porque sin derramamiento de sangre, sin la cruz, no hay perdón de pecados. Somos seguidores de un crucificado. Y Pablo tiene que usar esta predicación, esta potente predicación. Por eso cuando en el capítulo 2 dice, no me he presentado ante ustedes con palabras de sabiduría humana, sino con la cruz de Cristo, con Jesucristo, el crucificado. Ese es su argumento. Y el argumento tiene lógica, porque el argumento de la cruz nivela al creyente y lo coloca en su lugar. Lo coloca en su lugar. En este caso a la iglesia de Corinto. Y de aquí, hermanos queridos, resultan tres cositas que quisiera compartir con ustedes. Tres secciones al menos que quiero compartir con ustedes. Primera sección es esto de que nos consideramos servidores con un propósito. Los servidores del Señor y colaboradores del Señor tienen un propósito. El propósito es administrar los misterios de Dios. Fíjese lo que dice el versículo 3 en adelante hasta el 5. En cuanto a mí respecta, muy poco me preocupa que ustedes me juzguen o algún tribunal humano me juzgue. Ni siquiera yo me juzgo. Sin embargo, el que mi conciencia no me acuse de nada no significa que yo por esto sea inocente, pues el que me juzgará o el que me juzgue o me juzgará será el Señor. Por lo tanto, miren la ironía de Pablo, no juzguen ustedes nada antes de tiempo, esperen a que el Señor venga y saque a luz lo que ahora está en la oscuridad y dé a conocer las intenciones del corazón. Entonces Dios dará a cada uno alabanza que merece. Y esto es muy interesante desde la perspectiva de la lógica de la cruz. Porque ¿quién le ha dado autoridad a los corintios para juzgar? ¿De dónde han sacado ellos la autoridad para poner en tela de juicio a un servidor como a Pablo? La iglesia lo ha cuestionado. La iglesia de Corintios lo está examinando. La iglesia de Corintios va a poner en duda su apostolado, pero lo está haciendo con juicios humanos. Por eso Pablo dice que me juzguen ustedes o un tribunal humano, me da exactamente lo mismo. Me interesa a mí que me juzgue al final de los tiempos Dios, el Señor. Y esto ya se lo había advertido anteriormente. Ya había puesto y había corregido esto porque para Pablo la manifestación de reproche frente al juicio que hace la iglesia
Es una actividad o una conducta incorrecta. Fíjese lo que dice el capítulo 2, versículo 15. Pero aquel que tiene el Espíritu para juzgar todas las cosas, pero aquel que tiene el Espíritu puede juzgar todas las cosas y nadie lo puede juzgar a él. Entonces Pablo está diciendo, ¿quién son ustedes para juzgar? ¿Quién son ustedes para juzgar? El apóstol usará permanentemente el sarcasmo, la ironía. Es tan devastadora la ironía que de repente uno dice, pero ¿cómo? Pablo hablando de esta manera. Pero la ironía es algo que va a mostrar dos cosas. Una, y aparecen dos enfermedades más, y estas que están en este capítulo. El orgullo, el hincharse el pecho y creerse más de la cuenta algo que no son. Y mostrará, por otro lado, la debilidad del apóstol. Fíjese lo que dice los versículos del capítulo 4, versículo 6 en adelante. Vamos a ver la ironía de Pablo. Hermanos, les hablo estas cosas por su propio bien y poniendo como ejemplo a Apolo y a mí mismo. Pablo como ejemplo ante los corintios. Lo digo para que por nuestro ejemplo aprendan ustedes a no ir más allá de lo que está escrito. O sea, no se pasen de la raya. No rompan con la forma en que nos tratamos. No se inflen el corazón. Lo digo para que nuestro ejemplo aprendan ustedes a no ir más allá de lo que está escrito y para que nadie se hinche de orgullo. Porque el orgullo va a ser esto. Porque cuando ustedes se hinchan de orgullo van a favorecer a uno en perjuicio de otro. O sea, partidismo. Versículo 7. Pues, ¿quién te da privilegio sobre los demás? ¿Quién te ha puesto sobre los demás? ¿Quién te ha hecho, pues, quién te ha colocado mejor que otro? Está hablando a la iglesia. ¿Y qué tiene que Dios no te haya dado? O sea, todo lo que tienes, ¿no lo puedes ver que es algo que te ha dado Dios? Y tú lo asumes como es algo que lo has recibido por tus propios méritos. Están hinchados. Se han pasado de la raya. Y si Él te lo ha dado, el Señor, en una iglesia que se jactaba en sus dones, recuerden ustedes, y si Él te lo ha dado, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? O sea, estos corintios estaban, aparte de enfermos en sus divisiones, estaban caminando con el pecho inflado, ¿cierto? Como que si nadie los puede tocar porque ellos, ¿cierto?, se creen una iglesia perfecta. Hermanos queridos, lo peor que le puede pasar a Providencia es creer que es la iglesia perfecta. Pero por sobre eso, lo peor que le puede pasar a un creyente de la iglesia de Providencia es creerse que es un creyente perfecto. O que caminemos inflando el pecho, como que si todo lo hemos adquirido nosotros, cuando todo lo que tenemos simplemente es un regalo de Dios. Versículo 8. Al parecer ustedes se sienten ricos o ya son ricos y tienen todo lo que pueden desear y se sienten como reyes que nada necesitan de nosotros, nada necesitan de los colaboradores. ¿Usted ha escuchado esa expresión, hermanos? ¿Qué voy a ir a la academia bíblica si ya lo sé todo? ¿Ha escuchado esa expresión? ¿Para qué voy a ir a estudiar la palabra si ya lo sé todo? ¿Qué me va a enseñar ese muchacho si yo tengo 90 años, 80 años, 70 años, 50 años y ese muchacho tiene 40? ¿Qué me va a enseñar? ¿Lo ha escuchado eso usted? Eso se da en todas las iglesias. Ojalá, dice la ironía de Pablo, ojalá fueran reyes de verdad, le dice Pablo, para que nosotros tuviéramos parte en su reino.
Ojalá. Se inflaron, se pasaron de la raya. De hecho, orgullo significa eso, inflarse, pasarse del límite de algo razonable. Esto, hermanos queridos, tiene que ver con una idea de que Pablo como que quiere volver a la gente de Corintios a la realidad de la cruz. La cruz permanentemente va a ser un tema fundamental. ¿Por qué habla Pablo estas cosas? Le habla estas cosas por su propio bien. Corrige a la iglesia por su propio bien y se pone como ejemplo de humildad a Apolos y a Pablo. Versículo 6. Yo quiero ser ejemplo de ustedes, pero yo soy el ejemplo en humildad. Soy el apóstol, pero soy un ejemplo que ustedes deben seguir. Lo digo para que por nuestro ejemplo aprendan ustedes a no ir más allá de lo que está escrito. O sea, no se pasen de la raya, no se hinchen de orgullo y no favorezcan a uno de otro. Por lo tanto, aprendan de nosotros. Entonces Pablo hará, ¿cierto?, o en el fondo lo que hace Pablo es tratar de desinflar, vamos a usar esa expresión, o colocarlos en su lugar, o como dirían los jóvenes, bajarle los humos a una iglesia que está hinchada de soberbia, de orgullo. Versículo 7, pues ¿quién te da privilegios? ¿Quién te ha dado estos privilegios sobre los demás? ¿Qué has recibido tú si todo te lo ha dado el Señor? Por lo tanto, la forma en que ellos tienen orgullo o la forma en que ellos se sienten hoy día, ¿cierto?, los hace ser despectivos frente a Pablo, al cual están cuestionando, pero se alinean a la vida de otros líderes. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Cuando Pablo quiere ponerlos en su lugar, que todos somos servidores del Señor. ¿Cómo corrige Pablo esto? Va a corregirlo mostrando el camino de la cruz, pero hablando de la debilidad del apóstol. Y eso es algo interesante en el relato, porque si bien para hablar de la cruz tiene que hablar de cómo vive el apóstol, él va a hacer una descripción de su propia debilidad o de las debilidades de los que sirven, de los colaboradores. Versículo 9 en adelante. Pues me parece que a nosotros los apóstoles Dios nos ha puesto en el último lugar, como si fuéramos condenados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Nosotros por causa de Cristo pasamos por tontos. Esta es ironía pura. Mientras que ustedes, gracias a Cristo, pasan por inteligentes. Nosotros somos débiles, mientras que ustedes son fuertes. A nosotros se nos desprecia y a ustedes se les respeta. Hasta hoy mismo no hemos dejado de sufrir hambre, sed y falta de ropa. La gente nos maltrata. No tenemos hogar propio y nos cansamos trabajando con nuestras propias manos. A las maldiciones respondemos con bendiciones. Somos perseguidos y lo soportamos. Nos injurian y contestamos con bondad. Nos tratan como basura del mundo, como a desperdicio de la humanidad. Y así ha sido hasta el día de hoy. Y eso tiene que ver con algo, hermanos queridos, que Pablo va a mostrar. Pablo lo que está haciendo ahí es relatar una vez más la conexión con la cruz. Porque quien pasa por la cruz no puede vivir otra vida que no sea una condición a veces de persecución, o una condición a veces de aflicción, o la condición que nos coloca la cruz. Por eso yo puse a mi sermón la cruz de Cristo, el impacto nivelador, porque frente a esa cruz Pablo no se siente a alguien más inflado que los corintios, se siente un servidor que está pasando por momentos difíciles y que va a pasar por momentos difíciles, los cuales es algo que ya nosotros conocemos por las palabras de Jesús. En el mundo tendréis aflicción, lo dijo Jesús, ¿cierto? Pero confiad, yo he vencido al mundo. La cruz es el proceso que todos queremos pasar.
Pero evidentemente acá Pablo está aplicando la teología de la cruz, establecida como parte de la vida cristiana. Es una renuncia a seguir a Cristo, consciente que los corintios, lejos de jactarse, de vanagloriarse, deben considerar la cruz como el cable a tierra. La cruz es el cable a tierra, es regresar a la humildad y gloriarse solamente en el Señor. No hay ninguna posibilidad. Usted puede tener todos los dones, como los tenían los corintios. Usted puede tener todas las habilidades. Incluso puede manejar la retórica de la mejor retórica de la historia, o el mejor filósofo. Pero cada vez que se enfrente a la cruz, va a tener que bajar y mirar que en la cruz somos nivelados para ser simplemente servidores. Los dones, las habilidades, las capacidades que Dios nos da y todo lo que podamos tener en nuestra vida diaria, nuestros recursos, nuestros trabajos, nuestras profesiones, nuestros títulos, todo tiene que quedar como una ofrenda a los pies de la cruz de Cristo. Y por último, hermanos amados, para Pablo, este no es un tema nuevo de sentirse que la cruz lo nivela. Fíjese lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 8. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo. Y todo lo considero basura a cambio de ganarle a Él. Y esto nos lleva a nuestro último punto para cerrar, que es nuestra tercera sección. La predicación de la cruz no solo se muestra su debilidad, sino además, hermanos queridos, es la forma en que Pablo les invita a ser humildes y seguir ejemplos. Qué interesante cómo envía a Timoteo para corregir a su hijo Timoteo. Y hermanos queridos, sinceramente yo pienso que en la vida cristiana todos necesitamos un Timoteo para que nos corrija. Si somos orgullosos y estamos inflados, no queremos ser corregidos. Pero necesitamos un Timoteo. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para darles un consejo como mis propios hijos. Va a usar la metáfora de padre ahora. Pues los amo, pues aunque ustedes como cristianos tengan 10.000 instructores, padres no tienen mucho. Padre de ustedes soy yo, pues les anuncié el evangelio por el cual quedaron incorporados a Cristo Jesús. Así pues, les ruego como padre, y en humildad, autoridad pero humildad, les ruego que sigan mi ejemplo. En otras palabras, hermanos amados, le está diciendo, sigan el ejemplo de vivir como vivirían para el Cristo que murió por ustedes. Eso significa una invitación a la renuncia. La cruz significa renuncia. Jesucristo renunció a toda su gloria para morir en la cruz. Hay un poema que lo encontré en un comentario que dice de la siguiente manera: tal es el sendero que el amo recorrió, ¿no ha de recorrerlo también su servidor? Tal es el sendero que el amo recorrió, ¿no ha de recorrerlo también su seguidor? Y pareciera ser que esta invitación de Pablo va incorporada a esta idea de aprender de él. ¿Qué aprenden? ¿Qué tienen que aprender? Tienen que aprender de Pablo y de Apolos para que no se pasen de la raya, para que no se inflen. Deben aprender que la soberbia va a dividir la iglesia porque favorece a uno a otros. Van a hacer distinción de hermanos. Ya lo hicieron distinción de líderes. Pedro, Cefas, Pablo, Apolos, ya lo hicieron. Ellos se han estado jactando de estos hombres y sus dones, de su oratoria, y se sienten inflados, pero hay pleito y contiendas. La forma en que ellos deben comportarse está en contraposición al ejemplo de Apolos y de Pablo, que aún siendo hombres con retórica
y con instrucción son personas con autoridad, pero con humildad, porque son servidores y colaboradores de Cristo. ¿Qué deben aprender estos corintios? Primero, deben dejar de jactarse, porque eso divide a la iglesia. Segundo, no ser malagradecidos. ¿Y qué tienen ustedes que Dios no les haya dado? Lo que tienen, denle gracias al Señor. Hermanos queridos, acá que estamos presentes, ¿qué es lo que tiene usted en su mano? ¿Qué tiene usted que Dios le ha dado? Ya sea en el ámbito eclesiástico, ya sea en el ámbito profesional, ya sea en el ámbito vocacional, ya sea un oficio, ¿qué tenemos? Y todo viene de Dios. Y si me atrevo a recordar un texto que no es de la carta de Pablo, pero hay un texto que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de el Señor. Entonces estos hombres, ¿de qué se glorían? Tienen que aprender a ser humildes, pero agradecidos también. Tienen que aprender a no ser soberbios. Ustedes dicen y presumen que tienen todo, les dice Pablo. Dejen de ser soberbios. Aprender que todo viene de Dios no es fácil. Que todo viene del momento histórico de la cruz tampoco es fácil. Porque con la muerte en la cruz, ¿qué pasó en la historia? Se abrió el camino, hermanos queridos, para que usted y yo entremos a la gracia que Cristo nos regaló. Entonces, ¿de qué nos gloriamos, hermano? Yo soy de Providencia. Antes esta iglesia se llamaba Primera Iglesia de Santiago, y esta ha sido una de las iglesias fundadoras de muchas iglesias en Santiago de la Alianza. Yo soy de la primera. ¿De qué nos gloriamos? Si todo es del Señor, 84 años de vida, hombres y mujeres que sembraron la palabra, ¿de qué nos gloriamos? Cuando estamos frente a la cruz de Cristo, somos nivelados para poder ser simplemente servidores y servidores de un crucificado. Permítanme cerrar con frases sueltas como conclusión. La gracia lleva a la gratitud. Cuando yo percibo la gracia, solo brota de mí gratitud. La sabiduría humana y la autosuficiencia conducen a la jactancia, pero también alimentan este ego personal que nos coloca como personas que emitimos juicios inapropiados de aquellos que sirven en el reino del Señor. La gracia tiene un efecto nivelador. La autosuficiencia hace que nos exaltemos a nosotros mismos. La gracia significa ser humilde ante aquel que murió en la cruz y que se hizo humilde por nosotros. La jactancia o la soberbia nos hace creer que nosotros ya hemos alcanzado la meta. Soy el más espiritual de la Iglesia de Providencia, el más espiritual de la Alianza, tengo vida profunda y nadie se puede acercar, nadie me puede tocar porque ya lo alcancé todo. Mentira. Ojo cuando piense eso, porque eso es un pensamiento que es muy peligroso. La cruz nos ubica en el lugar correcto, siervos y fieles administradores de los misterios del Señor. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Póngase de pie. Oremos al Señor. ¿Dónde está usted? ¿En el lado de los inflados, de la soberbia? ¿O estamos a los pies de la cruz? Como aquel soldado romano que frente al crucificado dice: verdaderamente este es el Hijo de Dios. La cruz de Cristo nos nivela. La cruz de Cristo y su impacto nivelador tiene que estar permanentemente en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, gracias porque tú eres nuestro Señor y nosotros somos simplemente servidores, colaboradores,
Unos plantan, otros riegan. Probablemente también muchos de nosotros podemos ser ejemplo para otros que vienen llegando, para hermanos de nuestra iglesia, pero ejemplo desde la humildad, ejemplo desde el sentido común, de una comprensión real donde nos coloca la cruz de Cristo. Los Mesías no somos nosotros. El Mesías, el Cristo, el ungido, entregó su vida en la cruz. Y desde ahí nosotros tenemos que tener una perspectiva correcta de lo que somos delante de ti. Tampoco irnos al extremo de sentirnos que no valemos nada. Todo lo contrario, tu palabra dice que somos tus hijos. Y por lo tanto, como hijos tuyos, servidores y administradores de los misterios tuyos, Señor. Te ruego que nos ayudes en el caminar cristiano como iglesia, para que las personas que lleguen a este lugar encuentren acá a servidores y colaboradores, Señor, y que se encuentren con una iglesia que tiene presente siempre que primero quien gobierna la obra, quien es dueño de la obra de la iglesia, quien es cabeza de la iglesia, es Jesucristo, nuestro Señor. Y nosotros simplemente sus esclavos, sus siervos, sus colaboradores. Señor, si alguien ha de juzgarnos en el camino, Señor, lo que esperamos es lo mismo que Pablo, que un día delante de tu presencia tú hagas el juicio que es correcto, Señor. Porque nuestros juicios son inoportunos, a veces incorrectos y muchas veces incorrectos, pero por sobre todo injustos, Señor. Solo tú puedes juzgar nuestras vidas, porque tú eres el Señor de nuestras vidas. Oramos con gratitud por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.